Ok, iniciamos grabación siendo las 6:50 después de haber compartido mensaje, oración y inicio de las actividades. Entonces, compartimos pantalla. Por favor, me informan si ya están visualizando mi pantalla. Sí, señor. Sí, profe. Ok. Listo, ¿siguen visualizando la pantalla o se les perdió? Ahí se ve, profe. Ok. Listo. Entonces, en la sesión anterior, en la clase anterior, nosotros aprendimos a determinar o a calcular el estándar de cada uno de los 3 elementos del costo. Aprendimos que el estándar de mano de obra se tenía abierto en dos, ¿sí? O sea, el estándar de cantidad y el estándar de precio de mano de obra. Lo mismo que los materiales o materia prima, también aprendimos a calcular el estándar de los materiales en cuanto a cantidad y en cuanto al precio del estándar de materia prima. ¿Sí? Y en cuanto a CIF, también aprendimos que los CIF habría que separarlos en los CIF fijos y los CIF variables y determinar un estándar de CIF fijo y un estándar de CIF variable. Y finalmente hicimos una tarjeta estándar a la cual concluimos calculando el costo de una unidad como parte del contenido de la tarjeta estándar. Y hasta allí fue nuestro avance en la primera sesión. Hoy vamos entonces a darle continuidad a eso diciendo que cuando se tiene implementado un sistema de costos, ya sea este basado en estándares, los productos en la medida que se van fabricando, se van cargando al inventario valorados al costo estándar, ¿sí? Pero al finalizar el mes se comparan los costos reales incurridos, o sea, la cantidad con la cantidad real por el precio real de cada elemento del costo con los costos que se acumularon de dicho elemento mediante la aplicación de los respectivos estándares, o sea, la cantidad estándar, multiplicarla por el precio estándar. Y la diferencia que resulte en estos dos totales que se acaban de calcular se denomina variación. Entonces, la clase de hoy vamos a trabajar analizando las variaciones de los costos estándar. Vamos a aprender cómo se analizan dichas variaciones. ¿Sí? Ya sabemos ¿qué es costo? Costo es una multiplicación de una cantidad por un precio. Eso es el costo. ¿Qué cantidad fabriqué y a qué costo estuvo cada uno de los elementos del costo? Perdón, de los elementos del costo que se involucraron en el proceso productivo para poder determinar el total del costo. O sea que cuando vamos a analizar las variaciones de los costos, vamos a encontrar que tenemos que
analizar por qué nos varía el precio y por qué nos varía la cantidad. Siempre tendremos entre una variación de precio y una variación de cantidad. Esta diapositiva que en este momento estamos observando es el resumen al que llegamos en la sesión anterior. Es el resumen de la empresa Vélez, que se dedicaba a fabricar bolsos y que nosotros determinamos el estándar del precio en el mercado. El metro cuadrado de cuero era a 1.000 pesos, que hacer un bolso se necesitaban 2 metros, que la mano de obra directa en promedio por hora era de 250 pesos, que la eficiencia de la mano de obra era la cantidad de mano de obra que se estaba utilizando por unidad, o sea, por bolso, eran 2 metros, perdón, 2 horas que se demoraban haciéndola, que la tasa de aplicación de SIF variable eran 76 pesos con 40 y la tasa de aplicación de SIF fijos fueron 476,10. La producción esperada a la capacidad normal fueron 167 bolsos. Eso es la capacidad normal de un mes, porque eran 2.000 bolsos al año, que nos dio según el cálculo que se hizo de la capacidad de la planta, de la capacidad de producir que tenía pues la empresa. Que las horas de mano de obra directa esperadas a la capacidad normal fueron 333,33 horas. ¿Sí? Y finalmente se calculó el costo unitario multiplicando los materiales, el precio por la cantidad, en la mano de obra también multiplicando el precio por la cantidad. En el primero es el precio por la cantidad de metros, que son 2 metros. En la segunda línea que tenemos acá en el cálculo es 250 por 2 horas de mano de obra directa, y cada hora vale 250. Y los costos indirectos de fábrica eran la tasa variable 76,4 por 2 horas de mano de obra directa, porque los costos se están aplicando con base en las horas de mano de obra directa. ¿Sí? Eso ya de pronto lo recordamos de costos 1, en donde teníamos las bases de asignación de costos. O sea, que tenemos que son costos sobre la base estimada, y la base estimada la empresa la define dependiendo de cuál es la que mejor le aplique, dependiendo de lo que hace la empresa y la forma en que lo hace. Entonces podría ser mano de obra, como en este caso que es mano de obra, puede ser horas máquina, puede ser unidades producidas, puede ser costo primo, puede ser, bueno, hay varias bases estimadas que la empresa puede utilizar. Entonces tendríamos que la base estimada acá para el tema de los SIF son horas de mano de obra directa. Entonces la tasa de aplicación de SIF variable 76,40 por 2 horas nos da el costo que se le aplica a una unidad de SIF por SIF variable, y por SIF fijo 476,10, que fue la tasa que hallamos por la cantidad de horas, 2 horas también. Y tendríamos así finalmente el costo de una unidad, o sea, de hacer un bolso. El costo nos dio 3.605 pesos. Los datos nos quedaron en la tutoría anterior y ustedes tienen acceso a él a través de el video que quedó grabado. ¿Sí? Entonces miremos cómo se calcula y se analiza las variaciones. Entonces, durante el mes de enero, la empresa recibió pedidos por 167 bolsos, pero de los cuales terminó 147. El último día del mes, ¿sí?, de ese mes de enero, que es el que venimos trabajando, quedaron en proceso 20 unidades, o sea, 20 bolsos. Esos bolsos que quedaron a medio hacer, o que quedaron en proceso, estaban así. 100% estaban terminados en cuanto a material, o sea, todas las 20 unidades que quedaron en proceso tenían ya todo el cuero.
pero estaban apenas con el 45% por concepto de conversión. ¿Se acuerdan qué es conversión? Alguien que se arriesgue. ¿Se acuerda qué es conversión? Costos 1. Por favor, alguien que por favor nos apoye ahí dando su opinión. No necesariamente tiene que estar decir lo que para su concepto, su forma de ver y entender, entiende por conversión. Pues, profe, sería como la transformación de los materiales. Pues Sí, creo yo. profe, como el proceso de transformación. Proceso de transformación. Ustedes todos vieron Costos 1 conmigo. Recuerdan que eso, por ahí comenzamos averiguando con quién lo habían visto, precisamente para uno saber cómo estaban. Y he mirado algunos de los exámenes previos, pues claro, que los temas ya lo habíamos visto en la tutoría cuando lo respondieron. Entonces, ahí quedé yo medio gringo. Bueno, pues les recuerdo que el tema de conversión es cuando en el proceso de producción no se incluye el costo de los materiales directos. Solo se incluye en el costo la mano de obra, o sea, el valor de la mano de obra y el valor de los costos indirectos de fábrica. Ahora sí ya se acordaron que les había colocado como ejemplo que una modista o un sastre que le fabrica un pantalón o un vestido, si ustedes le llevan la tela, dice, es que yo me compré esa telita que la vi por ahí en un almacén tan bonita y quiero que me hagas de acá una camisa, vea, le traigo la tela. ¿Él qué te puede cobrar? Te va a cobrar su mano de obra y los costos indirectos, o sea, el consumo de energía, el desgaste de la máquina, de pronto el hilo y los botones, pero nada más. Eso se llama conversión, porque el valor de los materiales no lo está poniendo la empresa. ¿Lo está poniendo quién? El cliente. No echen en saco roto las cosas, muchachos, porque se quedan y el día que lo necesiten, el tutor no va a estar de pronto asequible ahí pues a la mano. Ustedes van a tener dificultades. Me dice, bueno, ahí está el internet, pero si no se acuerdan siquiera cómo es la cosa. Muy bien. ¿Qué otro nombre recibe entonces la conversión? Tampoco nos acordamos qué otro nombre también se le puede decir a la conversión, al costo de conversión. La conversión también se le conoce o se le denomina maquila. Ahí sí se acordaron. De hecho, en la televisión, en los noticieros, mantienen hablando del término maquila. Cuando tocan el tema pues de lo que es el crecimiento de la industria. También se ha hablado mucho que a nivel de la zona de Urabá, a cuestiones de las zonas francas, en donde las empresas podrían venir, maquilar y exportar sin pagar impuestos de nacionalización de la materia prima. La traen, aquí la transforman y la vuelven a exportar utilizando la zona franca, entonces no pagarían impuestos. Bueno, son temas. Listo, muchachos. Entonces, volviendo a retomar el tema de costos, acá otra vez ya, lo que concierne pues a esta diapositiva, tenemos que el 100% de los materiales ya lo tienen las 20 unidades que están en proceso y que estas mismas 20 unidades tienen apenas el 45% de la mano de obra y el 45% de los costos indirectos de fábrica, entre paréntesis conversión. Análisis de las variaciones. Pues, periódicamente se deben hacer comparaciones
entre el resultado de la aplicación de los estándares y los costos reales. Esta diferencia que resulte de esta comparación se denomina variación, ya se lo había comentado hace un instante. A esa diferencia se le denomina variaciones. Para nuestra empresa de confecciones de bolsos, o sea, Vélez, al final del mes se acumularon los siguientes datos reales. Ojo, eran los datos reales. Precio promedio de los materiales a 1.010 pesos el metro. En el estándar lo teníamos a 1.000 pesos, ¿recuerdan? Sí. Okay. Materiales directos comprados. Se compraron 385 metros. Materiales directos usados. O sea, de esos 385 se usaron 340. Nómina de la fábrica, o sea, del proceso. En cuanto a lo que compete a mano de obra directa, fueron 82.152 pesos. Las horas trabajadas de mano de obra directa fueron 326 horas. Y las horas, perdón, el total de CIF variables, sumando todos los conceptos que constituyen CIF variable, sumaron 25.591 pesos. Y los CIF fijos sumaron 158.866. Ya teníamos el dato de que en el mes la empresa inició a hacer 167 unidades, de las cuales terminó 147, ahí no aparecen comenzadas y terminadas 147, y que le quedaron en proceso 20, las cuales estaban al 100% de materiales y al 45% de mano de obra y así. Esta información resumida en este cuadro. ¿Para qué esa información que acabamos de ver? Para poder determinar el costo real y finalmente compararlo con el costo estándar. El detalle de los CIF reales en que se incurrió fueron los CIF reales, o sea, los 25.000 pesos que aparecen allá como CIF variables. Aquí tenemos el detalle. Bueno, por materiales indirectos, 3.264. Por mano de obra indirecta, 12.600. Por reparaciones, 2.477. Y 7.250. Todos estos conceptos son variables. ¿Por qué son variables? Ya ustedes saben cuándo un costo es variable. ¿Sí? ¿Cuándo un costo es variable? Cuando en la medida que aumenta la producción, se aumenta el consumo por la cantidad requerida de ese material o de ese costo. Y que cuando se baja la cantidad que se produce, entonces se requiere menor cantidad también de esos componentes del costo. Por eso se considera que son variables. Mientras que los otros fijos, produzcas mucho o produzcas poco, siempre mantienen fijos. ¿Sí? Entonces decíamos que la calefacción y la luz tiene una parte fija y una parte variable. Por eso tenía la energía en variable, y aquí la coloco como luz para no confundirnos. Entonces también una parte que es fija. Todo tiene al menos el cargo fijo de energía. La supervisión, variable, el sueldo del supervisor. Depreciación maquinaria, perdón, es fijo el sueldo, qué pena. La depreciación de las maquinarias es fija. El arriendo de la fábrica es fijo. Y el total de costos fijos de 158.866, tal como lo habíamos mencionado en la diapositiva anterior. En total de los costos de la empresa reales fueron 184.457. Veamos entonces la variación de los materiales directos. Los materiales directos se dividen, ya sabemos cuál es el material directo, ¿no? La materia prima. Se divide en variación de precio y variación de eficiencia o cantidad de uso, ¿sí? O sea que la variación de cantidad, de eficiencia o de uso
es lo mismo y hace referencia a la cantidad en kilos, en metros, en unidades, dependiendo de la unidad de medida del material que se utilice en la producción. Entonces miremos qué es la variación del precio de los materiales directos. Es la diferencia entre el precio real por unidad comparado con el precio estándar de dicho material. ¿Sí? Cuando en vez de comprar el costo real de una unidad se hace con el total del material usado, se tiene la variación total de los materiales directos. ¿Me entendieron? Ese último párrafo, ese último, bueno, lo último que les mencioné, y es que cuando no se comparan el precio unitario, sino que se compara el precio total, se tiene la variación total. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Ya no es la variación unitaria, sino la variación total. Y la variación se calcula en el momento de registrar la compra o ingresos de los materiales. O sea, cuando usted compra, es que debe calcular la variación. En el momento que está ingresando eso al inventario, la cantidad de material que compró. Algunas empresas lo hacen en el momento del consumo, pero esto hace que las variaciones se conozcan solo hasta que los materiales sean usados. Eso no es lo ideal. O sea que en las empresas debe calcular cuánto está variando el precio real comparado con el estándar en cuando compra el material, en el momento en que le está ingresando el material a la empresa. Y ahí lo compré a $1, a 1,10, pero lo tenía a $1, hay una variación de 10. De una vez esa variación hay que analizarla en ese momento, porque si no, ¿cuándo la tendría que analizar? Cuando vayas a utilizar el material y que te das cuenta que lo vas a consumir a un precio distinto y empiezas a venir, ¿y por qué? Y ya la factura, quién sabe por dónde irá, y vas a tener dificultades en la parte de entender el por qué la variación. Y lo otro es que ya la empresa dice, no, es que ya ese precio que se está colocando el material no corresponde al mes actual, corresponde a un mes pasado, ya para qué. Entonces, la variación de precio de los materiales se calcula multiplicando el precio real, perdón, se calcula restando del precio real el precio estándar. Y esa diferencia que quede, multiplicarla por la cantidad que se compró realmente de ese material. Si tenemos que el precio del material fue el real a 1010 y el precio unitario que se tenía en el estándar era a 1000 pesos, entonces las diferencias son 10 pesos. Y como se compraron 385 metros, recuerdan ahorita, lo vimos en la diapositiva anterior a la anterior, pues dos diapositivas hacia atrás. Entonces, tendríamos que multiplicar 10 por 385. Eso nos da 3.850. Esto que nos aparece en rojo acá al comienzo, que son lo que resulta de la operación que está indicada después, donde comienzan los datos en azul. Entonces, esos 3.850 es la variación del precio. O sea que solamente vía precio, el costo está variando en 3.850 pesos. Pero no siempre es eso nada más. Hay que ver también, puede que la empresa esté despilfarrando o haciendo mal uso del material y esté también entonces desperdiciando material, el cual haría que el producto quedaría más costoso. Entonces, ahora que ya vimos el estándar, perdón, la variación estándar de precio, miremos entonces la variación de cantidad. Y para eso, pues tenemos que la variación de eficiencia o de cantidad de materiales es la diferencia entre la cantidad real de material directo usado, o sea, la cantidad que realmente usé, comparado con qué, con la cantidad estándar permitida, la cantidad estándar permitida. O sea,
¿Qué es esto? Es la cantidad que me permite el estándar que se debe usar o utilizar para hacer una unidad de producto. Esa cantidad estándar permitida es multiplicada por el precio estándar por unidad de los materiales. Entonces empecemos a desenredar esto. La cantidad estándar permitida es la cantidad estándar de materiales directos por unidad multiplicada por la producción equivalente. Entro a otro término aquí, producción equivalente. Ya lo conocemos de costos 1, cuando vimos costos por proceso. Allí se habló también de producción equivalente. Entonces, ¿qué es producción equivalente? ¿Alguien se acuerda y me trae a la memoria qué es la producción equivalente? Muy bien, les recuerdo entonces, la producción equivalente, muchachos, arriesguense. Eso de que me quedo callado porque de pronto hago el oso, eso ya está mandado a recoger. Ustedes ya son cuasi contadores, ya están ya muy adelante y hay que empezar a tirarse al agua y si no, no aprendemos a nadar. Les hago además otra acotación al respecto y es que cuando uno se equivoca, cuando uno hace cosas en las cuales lo tienen que corregir, eso no se le olvida a uno nunca. Eso le perdura, es una forma de aprender. En esa me equivoqué y esa no se me va a olvidar nunca. Entonces, tenemos que ir como dejando de lado eso de que si me equivoco, mis compañeros me van de pronto a recochar o no. Allá ellos que de pronto tienen un concepto equivocado y están esperando que alguien les adivine y les diga, no, estás mal, por ahí no es por acá. Es distinto cuando uno está mal y uno dice, para que me endereces, para que me corrijas, para que me direcciones. Yo tengo el concepto equivocado, por favor. Eso no es pecado. Además, para eso le están pagando a la universidad, para que el tutor les ayude, salvándole las dudas que se les presenten en los temas contenidos, pues, o que están inmersos en los contenidos temáticos de las asignaturas. Así que, por eso, muchachos, con confianza, háganle. Listo, entonces decíamos que una función equivalente es aquella en la cual se expresan las unidades que quedaron en proceso. Se expresan en términos de unidades completamente terminadas, pero de acuerdo al porcentaje que tienen de acabado. ¿Sí? Entonces, como en este caso, por ejemplo, por materiales, para materiales están todas terminadas, todas las 20 que están en proceso. Pero para mano de obra están al 45, entonces 20 apenas por el 45%, lo que dé. Esas son las unidades que se deben sumar a las que están completamente terminadas para encontrar la producción equivalente. ¿Lo recordaron ahora sí? Lo vimos en costos 2. En costos 1, en la sesión de cuando vimos el tema de costos por procesos. Entonces tendríamos entonces que miremos la variación de eficiencia de los materiales. Y variación de eficiencia de materiales es igual a la cantidad real de material utilizado, menos la cantidad estándar permitida del material o de dicho material. La diferencia que dé ahí en esta resta multiplicada por el precio unitario estándar, o sea, por el precio del material, unitario estándar del material. Entonces, aún no se conoce la cantidad estándar permitida, ¿cierto? Esta se obtiene multiplicando la cantidad estándar de material por la producción equivalente. Y no hemos calculado la producción equivalente todavía. Mientras que la producción equivalente es la suma de las unidades terminadas en el periodo más las unidades en proceso expresadas en términos de unidades totalmente terminadas.
O sea, lo que yo les dije ahorita, pero con otras palabras. Lo que les acabé de decir ahorita que de lo que era producción equivalente, pero con otras palabras. Ahora sí, calculemos la producción equivalente. Entonces, la producción equivalente, según los datos de este ejercicio que estamos trabajando de Vélez, es producción equivalente en cuanto a materiales es igual a 147 unidades que están terminadas, ¿sí? Más 20 unidades en proceso que están terminadas al 100% por concepto de materiales. Entonces tendríamos que completamente terminada por los tres elementos del costo, hay 147. Y por materiales, que es lo que estamos analizando, son los materiales, también están al 100% las 20 que quedaron en proceso. Por lo tanto, por concepto de materiales, hay 167 unidades completamente terminadas. Recuerden que es por cada elemento del costo que se hace el análisis. Por eso no menciono ni mano de obra ni menciono CIF. Ahora estoy posicionado solo en materiales, nada más. Entonces, 167 unidades es la producción equivalente. Ahora, ya teniendo la producción equivalente, ya puedo pasar entonces a calcular la cantidad estándar permitida. Y la cantidad estándar permitida es igual a la cantidad estándar por unidad. Ya, desde estándar nos dijo que cada bolso se llevaba 2 metros de cuero. 2, entonces. Multiplicado por qué? Por la producción equivalente. Acabamos de encontrar o de calcular que la producción equivalente son 167 bolsos terminados solo para materiales o solo por materiales. 167 bolsos están terminados. Entonces multiplicaron 2 por 167, dice que la cantidad estándar que permite según el estándar, según los 2 metros que son el estándar, para esta cantidad que se produjo, se debió gastar 334 metros cuadrados de cuero en la fabricación de los 167 bolsos. Listo, ahora sí, miremos entonces el dato real, cuánto nos dice que fue que consumieron realmente en el mes. Se calcula la variación así. Variación de eficiencia de materiales es igual a la cantidad real utilizada. Nos dice el ejercicio que se compraron 380 y que se gastaron 340. ¿Recuerdan? Son 340, pero el estándar dice que se debió gastar, o sea que la cantidad que el estándar permite para esa cantidad de productos debió ser de 334 metros y que realmente aparece que se gastaron 340. Hay una diferencia de 6 metros ahí. Esos 6 metros hay que multiplicarlos por el precio del material, que vale a 1.000 pesos. Y esa es la variación de los materiales vía eficiencia. O sea que el costo le está variando a esta empresa, el costo del material, le está variando por precio 3.850 y por precio pues, del material. Y por la cantidad que consumió le está variando en 6.000. O sea que el total de la variación es como 9.650, si no estoy mal. Muy bien. 9.850 se están. Resumamos entonces la variación que acabamos de hacer del costo de los materiales. ¿Sí? La variación al comparar el costo estándar con el costo que realmente gastó la empresa en el mes. Les hago aquí un recorderis, o más bien un polo a tierra, ¿sí? Tirar el ancla, más o menos como para tirar un polo a tierra aquí es, recuerden que trabajar estándar es una cosa seria. Es tan serio que cuando se compara el estándar como lo estamos haciendo en este momento, cuando se compara el estándar con el precio real que la empresa incurrió durante el mes y no es igual el que está el error o lo que hay que empezar a corregir, pues la corrección hay que aplicarlo es en el real, no en el estándar. Eso es muy serio. No es que el estándar quedó malo, entonces lo modifico y ya. No, no. Algo estás haciendo mal. En el tiempo real, en la que estás haciendo realmente,
que el estándar está quedando demasiado desfasado. Eso no quiere decir que tienen que ser iguales, no tienen que ser iguales, pero no tienen que ser tampoco tan desproporcionados. Entonces encontramos que el costo que realmente registra la contabilidad o en la contabilidad en la empresa tiene que ser muy parecido al costo estándar. Si constantemente 3, 4, 5 meses y realmente se comprueba que es que el estándar quedó mal calculado, se hace la anotación en los estándares y se corrige. ¿Sí? Pero no es irlo cambiando porque sí. Y resulta que es que el operario está malgastando el cuero porque cada bolso se lleva realmente 2 metros. Pero esos 6 que sobraron, ¿por qué? Porque cortó mal y le quedaron piezas que se consideraron retazos por no haber colocado la dirección del cuero en el orden para poder utilizar al máximo toda la superficie de la pieza de cuero, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Esa es una, ¿sí? Y en cuanto a los precios, es entonces porque el señor de compras justifica que tuvo que comprar por encima de como lo habían cotizado o lo habían presupuestado en el mercado debido a escasez de, bueno, ya justificarán, pero hay que tener siempre una explicación del por qué el real no está cercano o muy parecido al estándar. ¿Listo? Entonces, retomemos la diapositiva que tenemos a la vista y hagamos el resumen de lo que fue el costo real de los materiales en este mes de enero que estamos analizando. El costo real, siempre el costo, recuerden, el costo siempre es una multiplicación de una cantidad por un precio. Entonces, el costo real es cuando se multiplica la cantidad real comprada por el precio unitario real. O sea, la cantidad que compré por el precio que lo compré, mejor dicho. Y compré 385 metros de cuero a 1.010 pesos. ¿Y eso cuánto da? Da 388.850 pesos. Eso lo debo comparar con la cantidad real comprada. Pero aplicándole la cantidad, acá era el costo, recuerden, lo primero que hice fue el costo real. Ahora la cantidad real, que es la cantidad real comprada, pero ya no la voy a multiplicar por el precio real con que lo compré, sino por el precio unitario estándar, por el precio del estándar. Entonces, 385 metros que compré multiplicado por 1.000 pesos, que es el precio estándar. Y eso da 385.000 pesos. Entonces comparo 388.850, lo comparo con 385. Cuando digo comparo es restarlos. A ver qué queda. 385.000. ¿Y qué me queda? La diferencia es 3.850. Eso se llama variación de precio. Mire que lo estamos calculando a nivel total. Esa es la variación del precio de materiales. Bueno, cuando esa variación, en la variación encontramos que el precio real, ¿sí?, es mayor que el precio estándar, la variación es el real es mayor, entonces es desfavorable. Si el mayor es mayor que el estándar, es desfavorable, ya que estamos consumiendo y comprando un material por un precio por encima del estándar, lo cual es desfavorable para la empresa. Entonces la variación es desfavorable. Ok, continuamos aquí entonces. Si calculamos la cantidad real utilizada, pero la valoramos al precio unitario estándar, tendríamos que, nosotros utilizamos 340 metros cuadrados de cuero y lo vamos a valorar al precio estándar, que es a 1.000 pesos. ¿Y eso cuánto nos da? Nos da 340.000 pesos. Y si tengo la cantidad estándar permitida, o sea, según el estándar permite una cantidad, ¿sí?, de una de las unidades que produce. Entonces, esa cantidad estándar permitida debo multiplicar la cantidad estándar permitida por el precio unitario estándar.
y según el estándar permitida nos dice que debimos haber gastado 334, pero realmente se gastaron 340, ¿listo? A eso lo multiplicamos los 334 por 1000. Esta multiplicación nos da 334.000. Entonces comparamos 340, que es la cantidad utilizada valorada al estándar. Y los 34.000 los restamos a los 34.000, que es la cantidad permitida, pero también valorada al estándar. Entonces, esa diferencia entre 340 menos 334, la diferencia es 6.000. Esos 6.000 es porque nos varió la cantidad que utilizamos. Entonces, esa se llama variación de eficiencia o variación de cantidad, ¿sí? Esa variación de cantidad, cuando la cantidad real es mayor, que gastamos realmente es mayor que la cantidad que permite el estándar, entonces eso es desfavorable también para la empresa. Que en este caso, la cantidad que se calculó utilizando la cantidad real fueron 340.000 pesos. Eso es mayor que la cantidad que nos calculó utilizando la cantidad estándar permitida, 334. Por lo tanto, los 6.000 que hallamos como diferencia es desfavorable. Anterior, anterior, anterior. Acá, mucho atrás todavía. Acá, cuando calculamos la variación de materiales, mire que la colocamos desfavorable a los 3.850 pesos, la variación de precio. ¿Por qué? Porque 1.010 es mayor que 1.000 pesos. Precio unitario real mayor que el precio unitario estándar, variación desfavorable. Acá, cuando calculamos la variación de eficiencia o de cantidad, entonces también tenemos la cantidad real utilizada, 340, la cantidad estándar permitida, 334, 340 que es real mayor que 334 que es el estándar permitido, por lo tanto los 6 que resultan de diferencia es también desfavorable. ¿Entendido? Sí, señor. ¿A quién le asalta la duda en esta dinámica de cálculo de variaciones de materiales? Para ir venciendo una ventana que hay muchos vendedores por aquí. Listo. Un televisor o algo prendido que no nos debe escuchar bien. Un televisor no, eso es un vendedor que va pasando por allá con un micro, con un megáfono. Entonces, por eso le estaba cerrando la ventana a ese. Ya se debe ir alejando cada vez más el que va voceando, pues, vociferando sus productos, ofreciéndolos y haciéndole propaganda. ¿Todavía lo escuchan? No, señor. Ya va más lejos. Bueno. Y ahí nos disculpo porque es que van a estar pasando y haciendo muy... Contra eso si no podemos hacer nada. Listo, ya esto lo vimos. Vemos entonces, aquí abajo tenemos las convenciones, y cuando se coloca CRS quiere decir cantidad real comprada, que la CRU es cantidad real utilizada, que la CEP es cantidad estándar permitida, que la CUR es precio unitario real y la PUR es precio unitario estándar. Son como las convenciones, pues, acá arriba para saber qué debemos multiplicar, cuáles son los que están interviniendo, pues, los factores que están interviniendo en los cálculos. ¿Sabes? No habiendo ninguna
duda con el tema de los materiales, pasemos a la mano de obra. La variación de la mano de obra directa se divide en variación de precios y variación de eficiencia, igualito a los materiales, que también fueron variación de precio y variación de eficiencia. Entonces, la variación de precio es la tarifa de la mano de obra directa. La tarifa es el valor de la mano de obra directa. En otras palabras, es lo mismo. Es la diferencia entre la tarifa salarial de una hora real y la tarifa salarial de una hora estándar, multiplicada por la cantidad real de horas trabajadas de mano de obra directa. ¿Sí? Entonces, miremoslo con los números del ejercicio que venimos trabajando. Les recuerdo, al igual que hicimos en Costos 1, normalmente yo tomo un ejercicio, lo iniciamos y ese ejercicio nos vamos yendo en él, con el mismo ejercicio avanzando, paso a paso, proceso a proceso, cada vez haciéndolo más complejo, creciendo dentro del ejercicio hasta llevarlo a sus últimas consecuencias, o sea, hasta contabilizarlo, que es lo último que podría uno hacer en el tema pues de costos, que es comprar el material, utilizar el material, sacar las variaciones y determinar el costo unitario que ya está, entre otras cosas, dado por el estándar. Por eso estamos comparando con lo real, porque el estándar, en la medida que se fue produciendo, a medida que se produjo, se iban llevando los productos al inventario valorados ¿a qué costo? Al estándar. Y todo lo que se fue vendiendo quedaron ahora reportados en el inventario con el precio, no el precio, el costo, con el costo que se obtuvo, pero con los datos estándar. Cuando se cierra el mes y se tienen ya los datos reales, hay que compararlo con el total de datos que se acumuló en la acumulación del estándar. Y ahí vienen las variaciones, que es lo que estamos haciendo acá. Bueno, ya hicimos con los materiales y vamos a hacer ahora con la mano de obra directa. Entonces tenemos que la variación de precio de la mano de obra directa es igual a la tarifa salarial por hora de mano de obra directa, pues, pero la tarifa real, ¿sí? Menos la tarifa salarial por hora de mano de obra directa, pero la tarifa estándar, multiplicada por la cantidad de horas trabajadas de mano de obra directa. Esa es la fórmula para calcularlo. En nuestro ejercicio, habíamos dicho que la empresa trabajó horas reales en el mes, fueron 252 horas, ¿recuerdan? Lo vimos hoy en la segunda diapositiva, en 252 horas. Y que la tarifa salarial estándar, en el estándar habíamos calculado que cada hora tenía un precio estándar de 250. ¿Sí? Si restamos 252 menos 250, hay una diferencia de 2 pesos, perdón, de 2 horas. Tarifa es pesos, porque la tarifa es el valor. Entonces, de 2 pesos mayor en el real. Esas dos se deben multiplicar, ¿por qué? Por la cantidad de horas que trabajó realmente la empresa en el mes. ¿Y cuántas fueron la cantidad de horas que realmente trabajó? Ahí teníamos los datos en el ejercicio, los leímos al comienzo. 326 horas de mano de obra directa. Entonces, es multiplicar 2 por 326, eso nos da 652. ¿Eso qué es? ¿Desfavorable o favorable? Nos da desfavorable. ¿Por qué? Porque la tarifa real de hora real es mayor que en 2 pesos, es mayor en 2 pesos respecto a la tarifa estándar. Entonces, esa variación también es desfavorable, también es desfavorable. Ok, entonces miremos la variación de eficiencia de la mano de obra directa. Es la diferencia entre las horas reales trabajadas de mano de obra directa y las horas estándares permitidas
de mano de obra directa multiplicadas por la tarifa salarial estándar de mano de obra directa. Al igual que hicimos con los materiales, acá debemos también calcular la cantidad permitida y la cantidad estándar permitida en este caso ya de mano de obra. En el cálculo anterior que hicimos pues, de los materiales lo calculamos para los materiales. Ahora lo vamos a calcular para la mano de obra. Y las horas estándares permitidas siguen la misma dinámica del cálculo. Es la cantidad estándar de mano de obra directa por la cantidad multiplicada multiplicada por la cantidad de producción equivalente. Y la cantidad de producción equivalente también la calculamos siguiendo el mismo derrotero que ya vimos, solo que ahora utilizamos los datos de mano de obra directa. Entonces veamos que las unidades iniciadas durante el periodo fueron 147 terminadas, iniciadas y terminadas, 147 bolsos terminados. ¿Y en proceso cuántos quedaron? Quedaron 20, pero los 20 están al 45% de mano de obra. El 45% de 20 es 9, 45 por 2, 90. ¿Sí? Como está el porcentaje dividido entre 100, 10 unidades. 9 unidades. Entonces pueden hacer en la calculadora también, multiplican el 20 por 45% y debe dar 9. Entonces, el total de la producción equivalente es lo completamente terminado más lo que se entiende por terminados, dado el grado determinado que tienen las 20 unidades que están en proceso. 156 unidades, entonces, es la producción equivalente. Ahora sí, la cantidad estándar permitida es igual a la cantidad estándar de horas de mano de obra directa multiplicada por la producción equivalente. Tenemos que el estándar es 2 horas se demoran en hacer un bolso. ¿Recuerdan las 2 horas? 1 hora cortando, 1 hora cosiendo. 2 horas de mano de obra. Por la producción, que son 156 según la equivalencia que acabamos de encontrar. Quiere decir de que las horas las horas estándares permitidas de mano de obra directa son 312 horas. Listo. Teniendo ese dato podemos ya calcular la variación de la mano de obra. Ahora se puede calcular la variación de la eficiencia de la mano de obra. Tendríamos entonces que la variación de eficiencia de la mano de obra directa es igual a horas reales trabajadas de mano de obra directa menos las horas estándares permitidas de mano de obra directa. Lo que de esa diferencia se multiplica por la tarifa salarial estándar de horas de mano de obra directa. Muy bien. Entonces tendremos que las horas reales fueron 326. Nos da el ejercicio en el dato de que durante el mes la nómina fue tanto y trabajó tantas horas. Y el estándar nos dice que las horas estándares permitidas que calculamos acá fueron de 312. Si comparamos lo que el estándar permite versus lo que realmente ocurrió, encontramos que 326 menos 312, la diferencia es de ¿cuánto? Muchachos, tengan calculadora a mano, tengan forma de eso para que vayan participando y van entendiendo. En la medida que van haciendo, uno haciendo aprende más. Entonces, son 14 horas por 250, que es el precio de cada hora. ¿Sí? La tarifa salarial estándar. Entonces, si lo multiplicas por 250, encuentras que la variación vía cantidad de horas, ¿sí? Esas 14 horas que gastó de más,
O sea, debió gastar 312 y gastó 326. Esas 14 horas que gastó de más le valen 3.500 pesos. Y eso es mayor costo que absorbió el producto. ¿Sí? O que se le debe cargar al producto. ¿Dudas? ¿Quién que está abriendo el micrófono como que va a decir algo? ¿Listo? Por favor. Me ayudan. Es que se me reseca la garganta. Ok, entonces tenemos que las 326, que es el dato real que gastó la empresa durante el mes, versus las 312, que es lo que el estándar dice que debió gastar, nos dice que entonces el real fue mayor que el estándar, por lo tanto, la variación es desfavorable. Cuando el real es menor, es favorable. La empresa está produciendo por debajo del estándar, pues por un precio inferior al estándar. Hasta ahora todo nos ha dado desfavorable. Listo. Entonces, hagamos el resumen de lo que fue la mano de obra directa. Entonces, el costo real se calcula así. Las horas reales multiplicado por la tasa salarial real. Bueno, miremos la convención primero para que las vamos mirando arriba. HR es horas reales, HEP es horas estándar permitidas, TSR es tasa salarial real y TSE es tarifa salarial estándar. Entonces, para encontrar el costo real, multiplicamos las horas reales por la tasa salarial real. La hora real fue de 326 horas y la tasa salarial real fue de 252 pesos la hora. Entonces, esta multiplicación nos da 82.152 pesos. ¿Sí? Las horas reales fueron, pero las horas reales las vamos a valorar a la tasa salarial estándar. En esta la valoramos a la tasa salarial real. Acá las vamos a valorar a la tasa salarial estándar. Tenemos que la tasa salarial real, las horas reales fueron 326, las mismas, pero ya no las vamos a valorar a 252, sino a 250, que es el valor estándar de una hora. Esta multiplicación nos da 81.500 pesos. Si en este momento yo comparo la cantidad real valorada al valor real con la que nos dio la cantidad real valorada al estándar, tengo entonces que 82.152 comparado con 81.500, hay una diferencia de 652. Ya vimos que esos 652 eran la variación del precio. Nos están variando porque lo que está variando aquí es el precio de real a estándar. El precio nos está variando en 2 pesos. Por lo tanto, esta es la variación del precio. Ahora, hagamos las horas estándares permitidas. Entonces, si a las horas estándares permitidas las valoro a la tasa salarial estándar, tendría que las horas estándar permitidas fueron 312 y el precio estándar es de 250. Multiplicar esto nos da 78.000 pesos. Entonces, vuelve y juega. Entonces, lo que ya tengo valorado, valor, horas reales valoradas al estándar, lo comparo con las horas permitidas valoradas también al mismo estándar. ¿Sí? Aquí, ¿qué me está variando? Es la cantidad de horas, por eso que el precio estándar permanece fijo. 250 sigue siendo 250. ¿Qué me está cambiando? La hora real es de 326 a 312, que es la permitida. Entonces, esta diferencia entre 81.500 y 78, hay una diferencia de 3.500. Esa es la variación de eficiencia, que también es desfavorable. ¿Sí? El cálculo en el que participa la cantidad real es mayor que el cálculo en el que participa la cantidad estándar permitida. Entonces es desfavorable la variación. ¿Sí? Si sumo entonces la variación desfavorable del precio y
La variación desfavorable de la cantidad me da 4.252. Esto es entonces la variación total de mano de obra. Y también sería desfavorable puesto que los dos suman y tienen el mismo signo. Si alguno de estos tuviera un signo negativo, era porque es favorable. Cuando la variación da negativa, es favorable. Y al restarla, lo que hace es que el negativo, pues aplica la ley de los signos, mejor dicho. ¿Sí? Y el resultado conservaría el signo de la cantidad mayor. Así es sencillo. ¿Dudas hasta ahí? Muchachos, ¿hasta ahí dudas? Profe, lo último que dijo de los signos no lo escuché como bien. Lo último que dije, sí, dije que todo lo que venimos trabajando hasta acá ha sido materiales directos y mano de obra directa, que hasta ahora no hemos trabajado cifras. Lo que estamos diciendo es que las variaciones que se van encontrando cuando el signo es negativo, ¿sí? La operación al final el signo es negativo, quiere decir que la variación es favorable, ¿sí? Y como favorable debe quedar con signo negativo y que cuando haces la operación tienes que aplicar la ley de los signos, ¿sí? Y el total te va a conservar el valor, el signo del valor mayor que tengas en la operación. Es así, por ejemplo, que tú tengas que ver 652 pero negativos y 350 positivos. ¿Qué tienes que hacer ahí? De 350 vas a restar 652 y te quedarían como 190 y algo así. Lo hacemos 350, perdón, 3500 menos 652, que quedaría entonces 2848. Esos 2848 quedarían con signo positivo y seguía siendo una desfavorable. En el fondo, en el total, en resumen, la variación de la mano de obra en ese caso sería desfavorable. ¿Por qué? Porque el favorable lo absorbe la desfavorable y sigue conservándose una cantidad todavía desfavorable. ¿Sí me hago entender? Bueno, hemos visto entonces, Gracias, profe. perdón, no alcancé a escucharte. No, gracias, profe, por la explicación. Ok. Eh, Hasta ahora hemos visto ya entonces cómo se analiza la variación de la mano de obra y de los materiales directos. Pasemos al tercer elemento del costo, a los costos indirectos de fábrica. Variación de cifra. Entonces, se han desarrollado varias técnicas de cálculo de las variaciones. Vamos a ver las tres más utilizadas. ¿Sí? Lo primerito que se debe hacer para analizar la variación de los costos indirectos de fábrica es flexibilizar el presupuesto de la empresa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es flexibilizar el presupuesto de la empresa? Es tener el presupuesto que tiene la empresa y que se calculó en condiciones normales de operación, llevarlo y expresarlo en la condición real, o sea, lo que ocurrió. Y ese mismo presupuesto también llevarlo, pero y expresarlo en términos de la condición de permitido, de las cantidades permitidas según el estándar. Teniendo flexible ya el cálculo del normal, haberlo expresado en términos de datos reales y también haberlo expresado en términos de datos permitidos, entonces podemos empezar a hacer el análisis de los CIF. Entonces procedamos a
a flexibilizar el presupuesto. Si miramos los datos que vimos en la primera tutoría, en donde vimos que la empresa tenía unos costos indirectos de fábrica así, y lo expresamos que en el mes eran 333.33 horas mano de obra mensuales, y que resultaba de dividir los 4 millones, los 4.000 que tenía, dividirlo entre 12. ¿Sí recuerdan que incluso me preguntaron que de dónde salían? ¿Sí? Que eran 4.000 horas, 2.000 horas el del que corta y 2.000 horas del que cose. Dividido los meses. Dividida entre 12, exacto, nos daba 333. Esta es la condición normal, este es el presupuesto, lo que lo tengo. En esa columna como rosadita que aparece al final, allí vacié el presupuesto que vimos en la primera tutoría. Recuerden, siempre vamos utilizando datos que tenemos atrás y que ya conocemos, para no estar volviendo a repetirlos y volviendo a calcularlos. Entonces los traemos, ya los conocemos. Entonces, en ese presupuesto dijimos que el presupuesto en el mes era de materiales indirectos 2.230 pesos con 58 centavos, de mano de obra indirecta 11.568 con 58, de reparaciones 4.632 con 83, de energía 6.945 con 08, y que el total de los CIF variables eran de 25.468 con 08 centavos, y que los CIF fijos eran la luz, la supervisión, la depreciación de la maquinaria, el arrendamiento, y teníamos también la sumatoria del total fueron 158.698 con 67. Los mencionamos al comenzar además la tutoría hoy, creo, sí. Y que el total de la empresa del presupuesto era la suma de lo que tenía variable, 25.468, más el total de lo que tiene como CIF fijo, 158.698. Sumados, el total de los CIF de la empresa para el mes eran 184.166,75. Entonces vamos a expresarlo en términos de la cantidad real al que alcanzó la empresa en el mes. Y dijimos que la empresa, cuando calculamos la tasa de aplicación de CIF fijo y de CIF variable, hicimos que se aplicaba con base en las horas mano de obra directa, ¿recuerdan? Entonces, eso no se puede desconocer. Tiene que la empresa seguir utilizando sus mismas bases todo el tiempo. ¿Sí? Las bases que se digan que son las que aplican, eso aplica por sécula, seculorum, hasta que la empresa demuestre que ya esa no le aplica porque no quedan bien repartidos los costos o por lo que sea, pero demostrándolo, entonces sí los puede cambiar. Bueno, entonces, primero repartamos los CIF variables. Para repartir los CIF variables tomamos los 25.468 pesos y lo dividimos entre el total de las horas, mano de obra directa, que es la base. Están en fucsia, arriba columna 3, columna marcada con el número 3. Entonces lo divido entre 333.33333. El valor que me dé lo multiplico por la cantidad de horas que se gastó la empresa realmente en el mes, por 326 horas. Entonces, eso debe dar 24.907,79. ¿Lo van haciendo con la calculadora? Hay que irlo haciendo porque cuando después empiezan a repasar de dónde es que sale. Repítalo, por favor. El valor del presupuesto flexible en este caso, que es 25.468,08. ¿Sí? 25.468,08. Lo divides, o lo debemos dividir entre el total de las horas a la capacidad normal de la planta, que son 333.33. ¿Sí? Hasta ahí tenemos un factor de 76.404,24. Pues,
todo lo que da la calculadora. Entonces, debo multiplicar ese factor por la cantidad de horas que realmente se gastó la empresa durante el mes, que fueron 326 horas. Y encontramos que los costos, que el presupuesto expresado en términos de la capacidad real alcanzada es 24.907,78. Bueno, da con 78, 47, 99. Yo la aproximé acá a 79. 24.907,79. Listo. Sí, señor. Eso que acabamos de hacer con el 25, con los 25.468, lo hacemos ahora con cada uno de los costos variables que se tiene en la columna 3. Entonces arrancamos con el primero. 2.320.58 dividido 33.3333, y el factor que dé se multiplica por 326 y debe dar 2.269,53. Ahora paso al otro, 11.569,58, lo divido entre 333.33 y ese valor que hallé allí lo multiplico por 326 y debo hallar como resultado 11.315,05. Y así voy haciendo con cada uno de los valores. Hago lo mismo con el 4.632,83 y hago lo mismo con 6.945,08. Finalmente, si sumo todo lo que está como CIS variable en la columna 2, valores que acabé de calcular, estos valores deben sumar 24.907,79. Profe, de nuevo despacito y hacemos la operación, sí, con todo lo Dale, que tenemos dale, ahí. dale. Gracias. Profe, buenas noches. Buenas noches. Los valores de la columna 1 y 2 son de ejercicios anteriores, ¿cierto? No, los valores de la columna 1 y 2 los estamos calculando partiendo de la columna 3. Y ya, Ok. ya acabamos de calcular la columna 2. Solo hasta el primer subtotal, hasta donde aparece el total de 24.907,79. Eso de ahí para abajo no se los he tocado todavía. Entonces los de la columna 3 son de ejercicios anteriores, ¿cierto? No, la columna 3 son los datos que vimos en el ejercicio cuando planteamos el ejercicio. Vayan calculando, un momentico, yo me les devuelvo para que vean de dónde viene esa columna 3, porque asentemos, recuerden que yo les decía, vienen de los datos que vimos al comienzo de la tutoría. ¿Sabes qué? Está viendo ya la otra, anterior. Al comienzo de la tutoría partimos diciendo cuánto eran los costos indirectos de marcarlos aquí. Estos son los datos reales, los reales, pero los presupuestados también los teníamos acá. Datos reales, anterior, estos son los reales. No les había mostrado. Bueno, entonces fue la tutoría anterior que vimos el presupuesto. Cuando calculamos el valor de las tarifas estándar. Este 25.000, este real. El presupuesto es de 24. Entonces lo vimos pues la primera tutoría. Listo, profe, gracias. Sí, lo vimos en la primera tutoría. El presupuesto para poder calcular la tasa de aplicación de CIF fijos y la tasa de aplicación de CIF variable en los estándares, cuando calculamos los estándares. Esos son los datos que estamos utilizando acá como estándar. Al fin y al cabo, de ahí salió el estándar, de ahí tenemos que hacer el análisis.
Entonces ya saben, están calculando solo la columna marcada con el número 2. Sí, pero estamos en el real. En la columna que se llama real, sí, listo. Profe, ¿es cierto que dice solo se estaría utilizando la columna 2 y la 3 para ese proceso? Hasta ahora hemos partido de la columna 3 para calcular los datos en la columna 2. Cuando hayan terminado ahí, siguen haciendo lo mismo, pero con la columna 1. Les indico, ¿ya me pueden prestar atención o todavía están calculando la otra? Ya terminaron los cálculos de la columna 2 hasta el subtotal de 24.907. ¿Ahora qué deben hacer? Siguen. Sí, profe, ya se termina eso. Está Ok. bien. Sí. En la calculadora mía, pues, creo que está como aproxima, Sí, entonces, pero los datos son muy sí. aproximados a los suyos. Sí, se aproximan es porque hasta aquí yo tomo solo 2 decimales y en la calculadora aparecen todos los que quepan en la pantalla de la calculadora. Bueno, ahora se toman el mismo 25.468.08 y lo dividen entre 233.33, igualito que el anterior. Pero ahora ya no lo van a multiplicar por los 326 del dato real, sino que lo multiplican por el dato de la cantidad permitida. Y les debe dar el subtotal de 23.838,13. Debe darles esto. Estos 23.838,13. ¿Lo hacemos juntos? No, Sí, está bien, profe. profe, es lo que usted dijo, Sí, es lo mismo, solamente que vamos a cambiar el 326 por 312, que es la cantidad permitida. Solamente se cambia Eso. ese. Listo, sí. Y hacen lo mismo por cada uno de los valores que aparecen en la columna 3. También dividido 333.33 y lo multiplican por 312 y van hallando cada uno de los valores de la columna 1. Al finalizar esos cálculos de cada uno de los renglones, deben encontrar que los valores que les dio y que debieron registrar en la columna 1 suman 23.838,13. En este instante pueden sumar que 23.838,13, que es el total de la columna 1, más. No. Ya les iba a hacer cometer un error. No, es la forma, es la proporción. Porque no estamos haciendo prorrateo, sino asignando sobre la base normal. Sí, ya les iba a indicar un error ahí. No dije nada. Listo. Ahora pasemos a la segunda parte, a partir de la fila que dice sí fijos. De ahí para abajo, si observan el presupuesto de la columna 3, da 158.698,67. Y como los costos son fijos, a pesar de ser CIF,
no se me mueven sin importar si trabajo 326 horas o 312 o la cantidad de horas que sean, eso sigue siendo fijo. Entonces, como pueden observar, para la columna 2 siguen conservándose los sí fijos, igualitos a la columna 3. Y la columna 1 también igualitos a lo de la columna 2 e igualitos a lo de la columna 3, porque son fijos, no se mueven sin, a pesar de que se está produciendo en otros diferentes volúmenes de producción, mejor dicho. Finalmente, ¿qué es lo que hace que el presupuesto real, bueno, que el presupuesto normal, expresado en términos reales, cambie? Es la parte variable de los IF, nada más. Así tenemos que un presupuesto que en capacidad normal de la empresa era 184.166,75, en la capacidad real es de 183.606,45, y a la capacidad estándar permitida es de 182.536,79. Hasta ahí ya entendimos lo de esa diapositiva. Podemos ya avanzar. Me avisan. Sí, Profe. profe, sí, profe. Profe, ¿se puede relacionar esta palabra que usted dice aquí, que cantidad permitida con cantidad estándar? O sea, en relación a los costos, podemos decir que es lo mismo, ¿cierto? No es que se va a decir que es lo mismo. Solo que la cantidad permitida es lo que el estándar permite que debió ser gastado o utilizado, ¿sí? Por eso se llama cantidad estándar permitida. Ahí no la coloqué la palabra estándar, pero la expresión es cantidad estándar permitida o nivel de producción estándar permitida, nivel de producción real y nivel de producción normal. Lo normal es cuando se hace el presupuesto. Esto se calculó en noviembre del año, supongo que estamos viendo el presupuesto del 2021, este año. Entonces, en noviembre del 2020, el año pasado en noviembre, se debió calcular la columna 3. ¿Con qué, cómo se debió calcular? Al nivel de las cantidades que se iban a producir según la capacidad de la planta en capacidad normal o en condiciones normales. ¿Qué pasó ahora cuando ya se trabajó y se está comparando? Es que esto fue lo que realmente ocurrió en columna 2. ¿Sí? Esto fue lo que ocurrió y lo estamos expresando. Ocurrió que trabajé 326 cuando debía trabajar 333. Entonces, esa cantidad real de 326, si tomo el presupuesto, columna 3, y lo expreso en términos de esta cantidad de horas reales, estos eran los valores que debía tener allá, que debía tener en el presupuesto. Ahora, pero es que eso fue lo que realmente ocurrió, pero según la cantidad de unidades que hice, ¿sí? No debí gastar ni siquiera las 326, debí gastar fueron 312, porque eso es lo que me permite la cantidad estándar que determiné en la empresa o que tiene determinada la empresa. Según el estándar, se debía consumir 2 metros de cuero por cada bolso. Y recuerda que hubo 14 metros gastados de más. Asimismo hubo también más horas consumidas de más. Y asimismo hubo tantas cositas que a nivel del precio también estuvo de más. Eso es lo que están haciendo. ¿Qué era lo que permitía el estándar? Permitía que trabajara apenas 312 horas. Hago referencia a las horas porque esa es la base de asignación de los CIF. Donde la base fueran las unidades, aquí estaría entonces reportando la cantidad de unidades que se produjeron, 167 unidades. 100, o 147 creo que fue. Bueno, pero acá estoy haciendo menciones a la base de asignación del CIF. Y en el ejercicio que estamos trabajando en esta empresa de Vélez, los CIF se aplica con base en las horas manos de obra directa. Por eso estamos utilizando esta línea fucsia o color rosa, ¿no? Rosado. ¿Listo? Entonces, esos son datos del presupuesto. Lo único que es real acá es las cantidades
real del número 2. Porque las cantidades de la columna 3, la fucsia de 333 es presupuestada. Y la cantidad de 312 de la fila 1, de la columna 1, es estándar permitida. Es la expresión, dependiendo de las unidades que dice, cuántas debieron ser la cantidad de horas estándar. Listo. Avanzamos. Entonces, el análisis de los if con base en una variación. Cuando allá les mencioné que íbamos a analizar los if en las formas más comunes o las que más se utilizan. Entonces, vimos que las que más se utilizan son variación de SIF con base en una variación de SIF con base en dos variaciones, y cuando se analizan los SIF con base en tres variaciones. Vamos entonces a hacerlo en ese orden. Miremos primero con base en una variación. Es la diferencia entre los SIF reales y los SIF estándares aplicados a la producción. Ojo, estándares aplicados a la producción. ¿Qué es irreales? Eso es igual a las horas estándar permitidas multiplicadas por la tasa estándar de aplicación de SIF. Estos son los SIF aplicados. Las horas estándares permitidas, 312, multiplicadas por la tasa estándar de aplicación de SIF. Y la tasa estándar de aplicación de SIF, ¿quién la recuerda? Es la suma de las SIF variables más los SIF fijos. 47 y pico más 500 y algo. ¿Sí? Entonces era 552,50. Esta es la tasa de aplicación de SIF. ¿Dónde lo encuentran? En la primera sesión, en la tarjeta de estándar que hicimos. Ahí la calculamos y ahí la plasmamos como resumen al final de la clase. Entonces los SIF aplicados son horas estándar permitidas, 312. Por la tasa estándar de aplicación de SIF, 552 pesos. Esta multiplicación nos da 172.380,8 centavos. ¿Y esto qué es? Estos son los SIF aplicados. Los SIF aplicados no es un SIF real, es el total de SIF que se le aplican a los productos y que provienen de una tasa de esta, de 552,50. Los SIF aplicados fueron, mira, aquí tenemos el detalle de dónde salen los 552. Esos 552 como SIF son la tasa de aplicación de SIF variable, 76.040 pesos. Y la tasa de aplicación de SIF fijo, 476,09. Esa es clase anterior. Esa es de la tutoría anterior. Ahora sí, entonces, miremos la variación con base en una sola. Y esta se calcula así. Variación de SIF es igual a los SIF reales menos los SIF aplicados. Los SIF reales, ahorita devolviendo, que me devolví, recuerda que miramos este dato en la que yo le dije, esos son los SIF reales. Esos no son los SIF presupuestados que estábamos flexibilizando. Estos son los reales que la empresa soportó con facturas y con recibos y con demás durante todo el mes. Que los vimos en un cuadro ahí atrás. 184.457 pesos. Y los sí aplicados, acabamos de calcularlo en la diapositiva anterior, 172.380,08. La diferencia entre 184, hablando pues en términos de miles, la diferencia entre 184 y 172 es 12. Entonces, son 12.076,96. Esta es la variación total de SIF. Una sola variación y pare de contar. Ahora miremos el análisis cuando se analizan los SIF con base en dos variaciones. Cuando se analizan los SIF con base en dos variaciones, lo que se hace es que se tiene en cuenta una variación de presupuesto que también se denomina variación controlable, y también la otra variación, o sea, otra variación que es de volumen,
de producción, de una cantidad de producción, o del denominador o de la capacidad ociosa. Miremos entonces qué es la variación del presupuesto o controlable. Esa es la diferencia que se obtiene al comparar los CIF reales con los CIF presupuestados con base en la cantidad estándar permitida de la base estimada. Cuando digo que la base estimada es de la base que la empresa utiliza como base de distribución de CIF. En nuestro caso son horas máquinas, horas hombre, horas, mano de obra directa, pues en otras palabras. En el caso actual es en base a las horas estándares permitidas de mano de obra directa. Ah, bueno, aquí lo tenía escrito además. Listo, señores, entonces avancemos. Vemos que la variación de presupuesto o variación controlable es igual a los irreales menos los CIF presupuestados en horas estándares permitidas de mano de obra directa. Y los CIF reales, ¿cuántos que fueron? 184.457, el cuadro de CIF reales. Y estos CIF presupuestados en horas estándares permitidas de mano de obra directa. Este es el total del cuadro que hicimos ahorita, que en la columna 1. Que me preguntaron que si eso eran la flexibilización que venía de nuevo. No. Esa columna en la que se expresa el presupuesto en términos de horas estándares permitidas suma 182.532. Vamos a recordarla, que la tenemos todavía relativamente cerca. ¿Sí? Entonces, es el estándar de la primera columna, 182.536,72. Este valor que está en azul abajo es la cantidad, es el estándar permitido, el estándar de CIF en horas de estándares permitidas. Ok. Un momentico, muchachos. Están las llaves. Listo, ya volví, ya estoy con ustedes. Me están preguntando por unas llaves y ya quedaron. Dime. Ok. Si pillan este 182.536,79 y mire estos otros valores también, el 183.606,45 y el 184.166,77. Son los valores en la que se flexibilizó el presupuesto de CIF, o sea, los CIF presupuestados, en otras palabras. Entonces tendríamos que el presupuesto es de 182.536,79. Si restamos de los irreales 184.457, el valor de los CIF presupuestados a la cantidad estándar permitida de 182.536,79 nos quedan 1920,21, en donde real 184 mayor que el dato de donde participa el presupuesto, perdón, el estándar, 184 mayor que 182. Por lo tanto, la variación de 1920,21 es desfavorable también. ¿Dudas ahí? Lo escucho. No, profe, por ahora todo está muy claro. Ok. Avancemos. Entonces dice, la variación de volumen, o sea, la otra variación de volumen de producción o denominador, que también se conoce como la variación de la capacidad ociosa de la planta. Es igual a la cantidad que se ha utilizado como denominador. En nuestro caso es la cantidad de mano de obra directa, ¿no? La que estamos utilizando como denominador. Es la capacidad estimada o la capacidad de planta menos la cantidad estándar permitida
de dicha base estimada. En nuestro caso, la cantidad estándar permitida que estamos utilizando es horas mano de obra directa, ojo. Y el resultado que se obtenga de esta operación se multiplica por la tasa estándar de aplicación de CIF fijo. En nuestro caso, los CIF fijos son 476,10. Entonces, tenemos que la ecuación para la variación de volumen es la siguiente. Variación de volumen de la producción denominador o de capacidad ociosa es igual a la cantidad que se ha utilizado como denominador, o sea, capacidad de planta, 333 pesos. Esta es los CIF, la cantidad de horas de capacidad normal. En el presupuesto lo vimos arriba, así. Menos la cantidad estándar permitida de dicha base. Como la base son las horas mano de obra, entonces la estándar permitida son las 312 horas. La columna 1 los teníamos. Y eso, lo que dé esa diferencia, lo multiplicamos por la tasa estándar de aplicación de CIF fijos. Y vimos que los CIF fijos, cuando calculamos la tasa de aplicación de CIF, eran 476 pesos con 10 centavos. Entonces, tenemos que los 33, le restamos los 312, nos quedan 21.33. Y eso lo debemos multiplicar por la tasa de aplicación de CIF fijos, que es 476 con 10. La variación es 10.156 con 71. ¿Sí? 10.156 con 71. Esos 10.176 con 51 son favorables o desfavorables. Entonces miramos que 333, que es el dato real presupuestado, pero en el que no participa el estándar, contra los 312, que es el que resulta de aplicar el estándar o flexibilizar el presupuesto, tenemos que esto es también desfavorable. La variación del presupuesto sumada a la variación del volumen debe ser igual a la variación neta que ya encontramos. ¿Recuerdan de 12.076,92? Entonces tenemos que la variación del presupuesto fue 1.920,21 y la variación del volumen fueron 10.156,71, lo acabamos de encontrar. Esas dos variaciones sumadas dan 12.076,91. Cuando hicimos la variación de una sola variación, la variación era 12.076,92. O sea que esa variación se descompone porque nos varió el presupuesto en 1.920 pesos con 21 desfavorable. Y nos varió el volumen de los CIF que se consumieron en 10.156,71, también de forma desfavorable. Listo. Por último, veamos entonces el análisis de las variaciones, pero con base en 3 variaciones. Perdón, hasta la variación con el análisis con base en 2 variaciones, en el análisis de los CIF con base en 2 variaciones, les quedó algo en duda en lo que necesiten aclaración, por ejemplo. Ok, es cuestión de aplicar unas fórmulas y entenderlas. Avancemos entonces. Cuando se analizan los costos indirectos de fábrica con base en 3 variaciones, la variación, lo que se hace es que la variación del presupuesto se abre según sus 2 componentes. O sea que el presupuesto tiene 2 componentes y es el precio o gasto y la cantidad que se está presupuestando a este. Solo la variación de presupuesto, que la teníamos en 1900 algo, ¿sí?, se debe descomponer en sus 2 componentes. Pues me está variando el precio o gasto y la variación de la cantidad
o eficiencia. Entonces, la variación del volumen sigue igual como ya la hemos visto. O sea, en esa no habría que separar solo la variación del gasto. Variación de precio o del costo. Es la diferencia entre los CIF reales y el estándar de CIF presupuestado aplicado al nivel real alcanzado. ¿Qué es esto? Entonces, la ecuación es la siguiente. Es cuestión de decir, la variación que tiene el precio se debió a que los irreales, debo restarle, el estándar de CIF presupuestado aplicado al nivel real alcanzado. ¿Y cuántos fueron los irreales? 184.457. Y los CIF presupuestados aplicados al nivel real alcanzado. Vuelve y juega, ver la sensibilización, la columna 2, abajo el total. Que ahorita les dije, cuando lo estuvimos allá, les dije, miren este otro número, o sea, 183.606,45. Si de 184.457 resto 183.606,45, me quedan 850,55. Y esa es la variación del precio. El precio de los CIF, el precio real, estuvo mayor que el valor que debió ser el estándar a ese nivel de producción, a nivel real. Entonces, eso es desfavorable para la empresa, porque los costos reales, 184, mayor que los costos que provienen del estándar, o sea, de 183. El presupuesto expresado en términos de estándar real alcanzado. Y la variación de eficiencia del costo es las diferencias entre la cantidad real alcanzada de la base estimada. ¿Cuál es la base estimada? Es horas reales alcanzadas de mano de obra directa, menos la cantidad permitida de esa misma base estimada, o sea, la cantidad permitida de horas estándar de mano de obra directa. Esa diferencia multiplicada por la tasa estándar de aplicación de CIF variable. Ya no vamos a multiplicarla por los CIF, la tasa de CIF fijos de 400 y algo, sino por la tasa variable, que es como de 40 y algo, 47 si no estoy mal. Que es 76. Ok. Entonces, la variación de la eficiencia es igual entonces a la cantidad real alcanzada de la base estimada, y la base estimada son las horas reales de mano de obra directa, o sea, 326 horas, menos la cantidad permitida de esa misma base, o sea, de esa misma, de lo que es horas, la cantidad permitida de las horas de mano de obra directa, o sea, 312 horas. Y 326 resto 312, ¿sí? Lo que me quede, 14 creo que me deben quedar, la multiplico por la tasa de aplicación de CIF variable, 76,40. Y el total es 14. 326 menos 312. 14, sí dio 14. ¿Sí? Y 14 por 76.4. 1067,66. Ay, anterior. Entonces, la variación de eficiencia es de 1.069 pesos con 66 centavos. También es desfavorable el registro 326, que es el real, mayor que el 312, que es la estándar permitida. Entonces, la variación de eficiencia, es decir, de que se le dio mal uso a la cantidad de horas con la que se reparten los costos indirectos de fábrica.
resumamos entonces lo que es el resumen de la variación del presupuesto. Recuerda que dijimos que la variación del presupuesto, lo que se hace es, cuando se analizan los costos con base en 3 variaciones, lo que se hace es que la variación del presupuesto, mejor dicho, nos remitimos a la variación con base en 2, y la variación del presupuesto la abrimos en 2 más, entonces nos quedaría finalmente convertido en 3. Entonces, si la variación del presupuesto la abrimos en sus 2 componentes, la variación de precio y la variación de eficiencia. Entonces la variación de precio o gasto del presupuesto ya la calculamos y nos dio 850,55. Y acabamos de calcular la variación de eficiencia, que fue 1069,66. Esos dos valores nos da 1920,21, que era la variación de una sola, sino que es desfavorable, y era la variación con base en 2 variaciones, la variación de presupuesto. Era la variación de presupuesto. Entonces tenemos que la variación de volumen sigue estando igualita a como anteriormente la conocíamos. En resumen, tengo entonces, tenía la variación del precio del presupuesto 850, más la variación de la eficiencia 1069,66. Hasta ahí era la variación de presupuesto. Ahora, la variación de volumen, que esta siguió igual a 10.156,71. Y totalmente otra vez tenemos que la suma de las 3 variaciones son 12.076,92. Esa sería y sigue siendo desfavorable. ¿Dudas hasta ahí con respecto al análisis de variaciones? De uno, de uno. Ok, muchachos, entonces, para la próxima sesión, pues hasta ahí era el tema que les traía preparado para hoy, solo que miráramos el análisis de las variaciones para no atosigarlos mucho de material, y finalmente lo que nos interesa es que aprendan haciendo. Entonces, hasta ahí podríamos hacer un ejercicio en el que se les suministre a ustedes toda la información para que calculen. La tarjeta estándar, se les dice cuánto produjo la empresa en el mes y cuántos fueron sus datos reales para que le calculen también las variaciones. Ese sería nuestro primer taller y se lo estaría montando mañana miércoles, no creo, se los estaría montando a más tardar el jueves. Profe, una preguntita. Profe, no pude estar en la primera clase, entonces le hago una pregunta. Usted nos dejó una tareita ahí sobre unas preguntas que respondiéramos brevemente. ¿Eso hay que montarlo a dónde o qué? Ah, sí, usted lo responde y me lo coloca al correo. El correo lo encuentras en la plataforma, donde dice conozca a su tutor. Ahí lo encuentras. Listo, profe. Listo. Dice que, disculpe, no lo escuché bien. En la plataforma. En la plataforma, sí, en la página de inicio, conozca a su tutor. Ah, listo, sí, conozca a su Sí. tutor, sí. Ahí lo consigue, ahí está el teléfono y está el correo mío. Listo, profe, ok. Listo. Entonces así quedamos. A ver, ¿qué sigue aquí? Ya. Fin. Compañeros, entonces anterior. Profe, disculpe, permítame unas palabras con los compañeros y de pronto, compañeros, ¿quién es el líder del grupo? ¿Quién está de pronto manejando algún WhatsApp, que tenga algún grupo para que estemos comunicando y compartiendo información? Esa pregunta es para mí. Venga, Ok. usted es primera sesión que viene. ¿Me recuerda tu nombre? César Gutiérrez. No, profe, ya esta es la segunda clase con usted. Yo perdí esta materia, entonces la estoy viendo nuevamente. Bueno. Ya tú eres repitente conmigo. Tú ¿Soy perdiste qué? conmigo, ¿qué? ¿Perdiste conmigo este curso?
Sí, profe, sí. ¿Conmigo o con otro? Con usted por inasistencia. Ah, por abundancia de presencia. Sí, señor, sí, señor. Ah, bueno, César, entonces vea, hay un grupo, lo que tienes que darme tu teléfono para agregarte al grupo. Ah, ok, listo, profe. 319. Espera y dejemos de grabar esto para que no nos quede todo eso ahí. Entonces, Bueno. paremos la grabación de la tutoría. Profe, ¿y se le puede dejar por el mensaje del mismo, de este mismo chat? ¿Se le puede dejar que me decías? El teléfono para que lo agreguen uno al grupo, porque yo también soy nuevo en este grupo. Profe, yo también.